Definir primero qué es violencia. Ya dijimos que es una acción o omisión que denigra, que puede ser una situación que genere un daño de qué manera: física, psicológica, moral, social, etcétera, ¿no? Básicamente, en un diccionario de la lengua española dice que la violencia es el abuso de poder por cualquier medio físico, sexual, que busque someter o tener el control sobre otra persona. Digamos, no hay mucho ciencia, no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define como la violencia como el uso como el uso deliberado, ya está. ¿Allá nos escuchan? ¿Sí? El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Como podrán ver, este es un concepto mucho más amplio. Primero, es un uso deliberado. Por ejemplo, ¿cuál podría no ser un uso deliberado de la fuerza? ¿Quién tiene la facultad exclusiva del uso de la fuerza? El Estado, ¿no? El Estado tiene la facultad exclusiva del uso de la fuerza siempre y cuando sea proporcional, racional, ¿y qué otro elemento tiene? Proporcional, racional y necesario, ¿no? Tiene que cumplirse esos tres elementos para que el Estado pueda utilizar la fuerza. ¿Y en qué puede utilizar la fuerza pública el Estado? Desde lo más sencillo, que es una detención. ¿Puede un policía utilizar la fuerza en una detención? Sí, ¿no? ¿Cuándo ve que hay peligro inminente, cuando hay resistencia, etcétera? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué otro, así como más grande? Pues en aquellos delitos bonitos que se les llama sedición, motín, traición a la patria, etcétera, ¿no? Cuando se cause un daño a terceros o se esté percibiendo que se cause un daño público o bien a un daño al Estado o a la nación, etcétera. Entonces cuando hablamos de violencia es un uso deliberado, es decir, no cumple con ni la proporcionalidad, ni la racionalidad, ni la necesidad del uso de esa fuerza, entendiéndolo desde un concepto jurídico. Y puede ser una fuerza física, ya sea a través del cuerpo, ya sea a través de un instrumento, ya sea a través de un arma, o bien del propio poder. La propia Organización Mundial de la Salud reconoce la violencia como el uso desproporcionado o deliberado del poder. ¿Cuándo sucede esto? Lo vamos a ver el día de mañana. Es que yo siempre estoy como acostumbrada. Lo vamos a ver el día de mañana, pero por ejemplo la violencia institucional que ejercen muchas instituciones en contra de personas al retrasarles el acceso a la justicia, al negarles algún derecho, al negarles alguna posibilidad de hacer alguna ¿cómo se le llama? Algún trámite, por ejemplo, o retrasarlo deliberada e injustificadamente, también se está haciendo un uso deliberado del poder que tiene el Estado, ¿no? Pero también, por ejemplo, ¿qué otro tipo de personas o grupos utilizan este uso del poder? Cuando llegan, por ejemplo, los grupos criminales a los mercados y eso, y dice, te voy a cobrar el piso, ¿eh? Y si no, pues ahí tengo la foto de tu familia. Bueno, eso no le está golpeando, no lo está jaloneando, o sea, no está haciendo el uso de la fuerza pública, pero sí un uso deliberado de un poder que sabe que tiene por un contexto de violencia, bueno, por un contexto de lo que se sabe que puede hacer un grupo criminal, ¿no? Entonces, es un uso deliberado, es una fuerza física o también un uso deliberado del poder que pueda tener un grupo, el Estado, una persona por su propia condición social, ¿no? Por ejemplo, un director de una escuela cuando expulsa de manera
desproporcionado o injustificado a una persona, está haciendo un uso deliberado de su poder como una superioridad, y ya sea en grado de amenaza o efectivo. Es decir, no siempre la violencia se entiende como aquella acción que ya sucedió, aquella persona que ya fue golpeada, sino también esto que decíamos del mercado, ¿no? Si no haces esto, pues voy a ir por tu familia, eso que se le llama lisa y llanamente amenaza, ¿no? Y contra uno mismo, ¿cuál sería un uso de la violencia contra uno mismo? No, contra una misma, contra tu propia persona, ¿no? Por ejemplo, el suicidio podría considerarse una forma de violencia física en contra de uno mismo. Infligirse lesiones a una misma también puede ser considerado un ejercicio de violencia contra otra persona de carácter personal o bien contra un grupo, ¿no? ¿Cuándo estaríamos hablando, por ejemplo, de violencia en grado de amenaza deliberado y del poder en contra de un grupo? ¿Cuándo se imaginan? Un genocidio, claro. El genocidio, bueno, eso sería física porque es claramente el homicidio o el asesinato de un grupo de personas que pertenecen a a un grupo, ¿no? O comunidad específica. ¿Qué otro? Por ejemplo, cuando en todos estos de los megaproyectos, y ya sé que doy muchos ejemplos de pueblos indígenas, pero cuando llegan las corporaciones a una comunidad indígena y les dicen que les van a quitar sus tierras porque van a construir, no sé, ¿no? Una presa, un aeropuerto, una carretera, etcétera. Entonces hay un uso deliberado a manera de amenaza en contra de una comunidad y que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces, como podrán ver, la violencia definida por la Organización Mundial de la Salud es mucho más amplia que el simple hecho de denigrar, ¿no? Atacar, lastimar, lesionar. Tiene todos estos elementos que se deben de tener en cuenta, y esto es muy importante cuando estudiamos la violencia de género, porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres en particular, puede ser con un uso deliberado de la fuerza o del poder que ejerce, por ejemplo, el marido, ¿no? Contra la esposa, el padre contra la niña, el maestro contra la alumna, el jefe contra la secretaria, etcétera. Entonces hay un uso deliberado del poder en un grado de amenaza o efectivo contra otra persona, que en este caso tiene una categoría de desigualdad, que es el ser mujer, y que tenga muchas probabilidades de causar todos estos daños, ¿no? Ya sea lesiones, daños psicológicos, morales, económicos, políticos, etcétera. ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, las preguntas creo que vienen al final, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, ¿saben qué significan esas siglas? ¿Alguien se sabe cuál es la ley general que regula la violencia contra las mujeres en México? Allá se ven muy interesadas. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Esto es un láser? Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Todo eso significa. Apréndansela así de cajoncito porque básicamente es la ley marco, ¿no? Sí sabemos cuál es la diferencia entre una ley marco y una ley federal, ¿no? Más o menos. Bueno, es la ley marco que regula todo lo relacionado con el derecho fundamental de todas las mujeres a acceder a una vida libre de violencia. Y esto tiene una repercusión muy importante. No es nada más el hecho de que las mujeres tengan un derecho natural a que no se les violente. Es un derecho fundamental a tener una vida libre de violencia. ¿Y qué significa cuando decimos el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia? ¿Qué le implica al Estado?
Garantizar, acuérdense los 4 principios de los derechos humanos, ¿se acuerdan cuáles son? Garantizar, promover, proteger y... es promover, proteger, garantizar y respetar. Esos son los 4 principios que están previstos en el artículo 1 de la Constitución. ¿Se acuerdan cuáles son los 4? No, esas son las 4 obligaciones. ¿Cuáles son los 4 principios? Interdependencia, progresividad, indivisibilidad y universalidad. Eso ya más o menos lo tienen ustedes claro de qué trata cada uno. No, el pro persona puede ser un principio o puede ser un mecanismo de interpretación, ¿no? Igual que la convencionalidad. Bueno, la convencionalidad del pro persona pueden ser también mecanismos de interpretación, pero eso no lo vamos a ver aquí. Y entonces, cuando hablamos, ¿podemos poner la presentación? Gracias. Cuando hablamos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se basa en estos 4 principios de derechos humanos y en estas 4 obligaciones del Estado. Y acceso a la violencia implica que el Estado debe de generar medidas positivas o negativas o no impedir el ejercicio de los derechos de las mujeres para acceder a una vida libre de violencia. Y entonces, esta ley general o esta ley marco que regula ese gran derecho de las mujeres, que tenemos todas las mujeres a este acceso, señala la violencia contra las mujeres como cualquier acción o omisión basada fundamentalmente en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. ¿Por qué creen que esta ley tuvo que diferenciar esto del ámbito privado del ámbito público? ¿Alguien de allá? Les voy a dar oportunidad a las de allá. ¿Alguien de allá? Hola. Yo creo que porque en todos, ¿Aquí porque se nos ocurrió? Bueno, pues porque en cualquier dos ámbitos de la vida, ¿verdad? El privado, el público. Porque en cualquier... de los estereotipos. Cuando estudiaron los estereotipos, ¿qué decíamos antes? La ropa sucia se lava en casa. No era algo que bueno, todavía, ¿no? En muchos lados. La ropa sucia se lava en casa. Veíamos a la vecina y al vecino peleándose y la vecina recibiendo la serie de cachetadones y golpes. ¿Y qué decíamos? Es su asunto. La ropa sucia se lava en casa y sobre ellos. Porque antes se creía que básicamente la violencia contra las mujeres era un asunto privado, ¿no? Que sucedía al interior del hogar y existía un cierto derecho natural por ahí, ¿no? Como creado culturalmente de que el esposo o la pareja de las mujeres pues tenía derecho a golpearlas, a que les cocinaran o a que las maltrataran verbal o psicológicamente si no hacían bien la comida. Incluso los esposos tenían derecho a tener relaciones sexuales con su mujer aun cuando ellas no quisieran. Y eso no se le consideraba violación. Y ya no es así, ¿no? Incluso ya existe una jurisprudencia en donde dice que en el matrimonio, cuando hay relaciones sexuales forzadas, se debe de considerar como violación. Ya es una jurisprudencia por fin. Pero bueno, entonces antes se consideraba que la violencia contra las mujeres era una cuestión del asunto privado, de la casa. ¿Y por qué? Porque los estereotipos social, cultural y políticamente construidos, ¿qué nos decían? ¿Dónde deben de estar las mujeres? Pues en su casa, calladitas, se ven más bonitas, ¿no? ¿Quién tenía que cocinar? Pues las mujeres. ¿Y en dónde se cocina? Pues en la casa, ¿no? Bueno, es más, existe tal diferencia. ¿Cómo se le conoce a una persona, hombre, que cocina? Chef, ¿no?
Es un chef, es el chef del restaurante. ¿Y cómo se le conoce a la mujer que cocina en el restaurante? Cocinera, ¿no? ¿Se fijan la diferencia? Generalmente cuando vamos a un restaurante elegante, ¿qué hay? ¿Meseros o meseras? Meseros. Generalmente hay meseros. ¿No? Y cuando vamos como a la fondita de acá de la esquina, pues va a haber mujeres, ¿no? Las muchachas, ¿no? En fin, bueno. Esto tiene que ver con toda esa construcción cultural de que la mujer tiene ciertos roles que debe de cumplir. Estos roles son generalmente de cuidado, ya sea del esposo, de los hijos, de la casa, de la mamá, del papá, de los abuelos, de la persona enferma de la familia. Está socialmente construido y hasta biológicamente tratado de ser como, lo han tratado de justificar diciendo que las mujeres somos naturalmente más propensas al cuidado. ¿Cómo se le conoce a la persona que cura a los enfermos? Doctor, ¿no? Generalmente cuando hablamos de un doctor pensamos en un hombre, ¿no? Y cuando pensamos en alguien que cuida, que es la que ya no es la que te opera, sino la que te lleva los cuidados, la medicina, el agüita, te revisa la lesión y demás, la enfermera, ¿no? Hay una construcción social de que quien tiene la capacidad racional de curar, operar a una persona es el hombre. Pero la mujer es mucho más propensa naturalmente a cuidar. ¿Y esto es así? Ya sé que me van a decir que no, pero ¿por qué no? O a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor alguien cree que sí, en una de esas. Bueno, y entonces, ¿por qué se ha hecho así durante... Acá nos dicen es que se supone que la mujer es más delicada en el trato. Somos más chiquitas, ¿verdad? Tenemos las manos más chiquitas. Eso sirvió muy bien para justificar la explotación de todas las mujeres que trabajan en las maquilas, porque tenían las manos más chiquitas, entonces podían meter o manejar piezas más chicas, ¿no? ¿Y qué llevó todo esto de la maquila en Ciudad Juárez? A lo que conocemos como las mal conocidas muertas de Ciudad Juárez, en realidad son las asesinadas de Ciudad Juárez, ¿no? Porque no se murieron, las asesinaron. En fin, a lo que voy es que mucho tiempo se consideró que la violencia contra las mujeres era exclusivamente del ámbito privado. ¿Y qué empezó a suceder, por ejemplo, con esta situación que vimos en Ciudad Juárez? ¿Las mataban en su casa? ¿Las mataban sus maridos? ¿Las mataban sus hermanos, sus papás? No. Iban al trabajo, y el trabajo es un lugar público, ¿no? Es un ejercicio público, de un derecho público que todas y todos hacemos, y saliendo de sus trabajos en la vía pública, en el transporte público, era donde las privaban de su libertad, las llevaban, las violaban y las mataban. Entonces empieza a aparecer el problema de la violencia de las mujeres como un asunto también del orden público. Y esto también se empieza a construir a partir de pues toda una discusión de grupos feministas que empiezan, por ejemplo, con Simone de Beauvoir y otras intelectuales, pero también con mujeres que están en el activismo en las calles, con estas mujeres, mamás víctimas bueno, las mamás de las víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez, que construyeron una frase muy interesante y que tiene una gran trascendencia, que dice: lo personal es político, ¿no? Lo personal es público. Todo aquello que aparentemente sucede nada más en el ámbito de lo privado, también sucede en el ámbito de lo público. Lo que pasa es que en el ámbito de lo público se invisibiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera entonces en aquel momento que era lo mismo el homicidio de un hombre que el homicidio de una mujer. Y eso fue cambiando paulatinamente. No vamos a ver a profundidad el día de hoy ni mañana el tema de feminicidio, seguramente lo van a ver más adelante, pero así es como se construye el concepto de feminicidio. Es la forma o el asesinato violento de una mujer por razones de género, y ya se las van a explicar después. Entonces, por eso la Ley General de Acceso a las Mujeres construye este concepto o nos da este concepto de violencia contra las mujeres. Cualquier acción u omisión basada fundamentalmente en su género. ¿Esto qué quiere decir?
que si matamos a un hombre también es violencia de género? Vamos a ver la construcción del género y por eso va a ser importante, ¿no? Que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico, la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Es un poco complicado. Ahora, ¿cómo define las Naciones Unidas la violencia contra las mujeres? Primero, como todo acto de violencia de género, es decir, contra las mujeres, que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Entonces, primero, es todo acto de violencia de género contra la mujer. Sí, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de violencia contra las mujeres y ahorita vamos a ver por qué. Segundo, que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, o inclusive las amenazas. ¿Se acuerdan del concepto de violencia? La amenaza también es violencia. Y la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Por ejemplo, ¿la desaparición de personas podría ser considerada violencia contra la mujer? Sí sabemos que es la desaparición de personas, ¿no? Es un delito, tiene una ley, es la privación ilegal de la libertad de una persona, ya sea por autoridades o por particulares, seguida de la negación de dar con su paradero o de señalar su paradero y con la aquiescencia del Estado, ¿no? Eso básicamente es el concepto de desaparición. ¿La desaparición puede ser considerado violencia contra las mujeres? Bueno, sí, pero estamos hablando hoy de violencia contra las mujeres. Sí, bueno, la desaparición puede afectar a hombres y mujeres, de hecho lo hace. Pero durante mucho tiempo, incluso antes de que existiera la desaparición como un delito homologado a nivel nacional con la Ley General de Desapariciones, se consideraba que la privación ilegal de la libertad de una mujer no era violencia contra las mujeres. Era un delito, pues, como si fuera un hombre o una mujer. ¿Cuál sería la diferencia de privar de la libertad a una mujer a un hombre? ¿Alguien sabe más o menos cómo están las últimas estadísticas de desaparición de personas en México? Acaban de salir. ¿Allá? ¿No? Y son terribles las cifras, ¿eh? Verdaderamente terribles. Exacto. La diferencia es la causa por la que desaparecen hombres y por la que desaparecen a las mujeres. La última cifra, a noviembre del 2018, fue de 40,000 personas desaparecidas. De esas, el 25%, o sea, 9,000 más o menos, eran mujeres. La última cifra que acaba de dar la Comisionada Nacional de Búsqueda es de 65,000 personas desaparecidas. O sea, no es que hayan desaparecido 65,000 personas, desaparecieron muchísimas más. Lo que pasa es que 65,000 personas siguen sin ser localizadas, ¿no? Y montones y montones y montones de fosas, clandestinas y no clandestinas, ¿no? De esas 65,000 personas aún sin localizar, 15,000, de 15,000 a 18,000 son mujeres. Y de esas 18,000 mujeres desaparecidas, prácticamente el 40% tienen entre 13 y 17 años de edad. Mientras que en los hombres, la mayoría de los hombres desaparecidos tienen entre 20 y 30 años. Entonces estamos hablando de las causas de la desaparición. Y por eso es importante la cifra. No por el terror que genera, que es terrorífico, pues, ¿no? Que haya familias, miles de familias todavía buscando a sus familiares desaparecidos, sino por qué desaparecen las mujeres. Y es importante ir a las causas de la privación de la libertad, ¿para qué?
Cuando desaparece una mujer, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar? Pues lo ideal sería saber cuáles son las redes de trata, de prostitución, de trata laboral, etcétera, para poder buscarlas en vida. Eso es la parte fundamental de saber este tipo de datos, no es por simple estadística, ¿no? Cuando desaparece un hombre, ¿hacia dónde lo podemos empezar a buscar? Porque no queremos empezar a buscar a nuestros familiares post-mortem, ¿verdad? En las fosas clandestinas, nadie quiere eso, créanmelo. Lo que quieren las familias es encontrar a sus familiares con vida. Entonces, ¿para qué nos sirve reconocer que la privación ilegal de una mujer tiene que ver con una violencia de género? Pues precisamente para poder buscarla, para poder generar políticas de prevención en las vías públicas, en los ámbitos privados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos entonces dos definiciones importantes. Perdón que lo haga así, la verdad es que a mí me gusta más como interactuar, pero siento que estoy aquí nada más como así conferencia y yo hablo, y no me gusta. Pero bueno, en atención a las compañeras y compañeros que están allá, espero, si se les empieza a hacer como muy cansado, de verdad interrúmpanme, ¿no? Interrúmpanme, díganme algo y ponemos el micrófono y tratamos de interactuar un poco, ¿no? Porque puede llegar a ser cansado que yo nada más esté aquí echando el choro y ustedes a lo mejor tienen muchas ideas y no las pueden expresar y bueno, en fin. Entonces tenemos dos definiciones de violencia de género. La de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la de la ONU. Digamos, son las más importantes para efecto de poder juzgar con perspectiva de género, para efecto de hacer políticas públicas, para efecto de atender la violencia contra las mujeres. Entonces, esos son los dos conceptos fundamentales cuando hablamos de violencia contra las mujeres. ¿Por qué existe la violencia contra las mujeres? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Porque así se hizo la naturaleza, hasta entre los animales existe la violencia de machos contra hembras, porque, ¿qué? Allá, con el micrófono para que lo escuchen, ¿no? Bueno, de las pláticas anteriores, se concluyó en una circunstancia muy especial, que la norma era muy paternalista, protegía mucho al hombre y le daba, no una calidad, pero a la mujer la dejaba en un rango mucho más abajo, o sea, con derechos menores y al hombre con una gran diferencia, ¿verdad? Ese era el punto, que la norma desde hace muchos años viene arrastrando ese tipo o ese estereotipo, ¿sí? Por eso. Sí, un factor es el sistema jurídico, ¿no? Muchas compañeras dicen que el sistema jurídico es eminentemente patriarcal. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que se pone luego en algunos ejercicios es en el derecho laboral, ¿no? Pareciera que el hecho de la maternidad le da ciertas ventajas a las mujeres porque durante la maternidad pues pueden tener un espacio, un periodo de descanso para aliviarse, como si dar a luz fuera, como si estar embarazada fuera una enfermedad, ¿no? Básicamente. ¿A poco no les dicen por todo? A mí hace poco, no me acuerdo dónde fui, dice, es que ya me alivié, licenciada, le digo, pues de que estaba enferma, ¿no? Porque el embarazo es eso, ya se alivió. No, el embarazo no es una enfermedad. Pero ¿qué otra situación tiene, digamos, contrario sensu el embarazo en cuestiones laborales? No las contratan,
las corren, las despiden, no les dan sus descansos, o si se los dan, muchas veces les disminuyen el salario por eso, aunque sea ilegal. Aunque no estamos hablando de si es legal o es ilegal. En los hechos sucede, ¿no? Muchas de las ocasiones. Por ejemplo, otra situación que se pone de manera muy común es cuando se contrata a una recepcionista. Las famosas recepcionistas. ¿Ustedes supieron de esa demanda de discriminación? Bueno, hace no mucho hubo una demanda de discriminación de una mujer de 45 años, o sea, en realidad no es una mujer grande, ¿no? Que demandó a una empresa porque la empresa en estos anuncios de empleos decían, se solicita, ¿cómo dicen, no? Los anuncios, se solicita mujer con buena presentación. ¿Qué querrá decir buena presentación? ¿Qué es buena presentación? Que esté bien, ¿verdad? Que tenga una buena presencia física. ¿Alguien por allá quiere participar? Miren, básicamente también ahí hay un estereotipo muy construido social y mediáticamente de cómo es una mujer bella, ¿no? Las medidas, el tipo de cabello, el tipo de cara, el maquillaje, si es delgada, si es alta, ¿no? O sea, generalmente, por ejemplo, la gordura en una mujer está socialmente inaceptada. Oye, pero acaba de tener un hijo, pues evidentemente va a tener, ¿no? O sea, todo lo que pasó biológicamente en su cuerpo y demás. Ah, no, pero está gorda. ¿Y qué nos venden en los medios de comunicación? Que las estrellas de la televisión en menos de 2 semanas ya recuperaron su peso. Y eso es el ideal. Entonces, hay una construcción social del ideal de la belleza femenina y masculina también, ¿no? Pero hay una construcción del ideal de la belleza femenina. Entonces, cuando un anuncio de estos, de trabajo nos dice buena presentación, ¿qué significa? Pues básicamente ese ideal de belleza masculino, social y mediáticamente construido, ¿no? Joven. ¿Qué es joven? Bueno, según la ONU, la juventud acaba a los 29 años. Pero bueno, es joven. ¿Por qué una mujer recepcionista tiene que tener 90, 60, 90, cabello largo, rubio, ojos grandes, labios gruesos, nariz así de perfil griego, con unas manos espectaculares, las uñas pintadas? ¿En qué afecta que una mujer que no tenga eso sea recepcionista? Ese es el punto. Por eso es discriminatorio. ¿Por qué? Porque la naturaleza del trabajo no exige esas características físicas. Cuando estamos hablando hace poco, y lo voy a voltear bueno, hace poco estábamos haciendo el protocolo para la atención de la violencia sexual en el sistema integrado de transporte de la Ciudad de México. Bueno, pues ya fuimos a todos los sistemas de transporte de la Ciudad de México, es un monstruo, es así una calamidad. Y fuimos a dar a unos que son de los más viejos, que son los trolebuses que caminan con con los cables, ¿no? Así. Y bueno, pues ya le hacemos la entrevista y no sé qué, y estaba la persona encargada de la perspectiva de género de ahí del trolebús, ¿no? Entonces ya llegamos al tallercito, puros hombres. Todos los operadores de estas cosas, pues, de estos camiones, hombres. Bueno, ¿y por qué puros hombres, no? O sea, ¿por qué no tienen mujeres que operen estos camiones, estos trolebuses? Dice, no. Le digo, y bueno, ¿y por qué? Dice, porque fíjese que a veces cuando va caminando el trolebús, pues la cosa esta, las cosas que conectan el camión con el cable eléctrico, pues se zafan y entonces el operador se tiene que bajar y volverlas a poner en el cable y son muy pesadas, ¿no? Digo, entonces ustedes contratan puros hombres que hagan pesas y que puedan cargar cierta cantidad, ¿no?, de kilos para poder operar. No, los hombres no importa, puede ser muy flaquito, pero mujeres no.
¿Me explico la diferencia? O sea, ¿una mujer no podría tener la fuerza suficiente para cargar eso? Sí, ¿no? O sea, no. Entonces, el diablo está en los detalles, pues, ¿no? No importa, no le piden, no le exigen una facultades físicas a un hombre porque presuponen que el hombre, aunque esté flaco como espagueti, ¿no? Y jamás haya hecho ejercicio, va a poder cargar esto por ser hombre, pero las mujeres no, aunque estén fuertes. Entonces, ahí están, digamos, los estereotipos de género, ahí están las esencias de los factores de desigualdad. Bueno, lo que nos dice el compañero es que actualmente ya nos encontramos a las mujeres como albañiles, como taxistas, ¿sí? Sí, cambiadoras de llantas. Ahora, en cuanto a proporcionalidad, seamos sinceros, ¿cuál es la proporción de mujeres taxistas en relación a los hombres? ¿Y qué se sigue diciendo sobre las mujeres? Seguro es vieja, maneja como mujer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿no? Acá está, ya ves, no, es que la verdad se meten mal, es que no saben estacionarse, es que no saben así, ¿no? Bueno. Aquí está diciendo la compañera algo muy importante y esto es una estadística no del gobierno sino de las aseguradoras. Estadísticamente hay más choques de hombres que de mujeres y eso es una verdad, ¿no? En fin, el punto es que para una taxista, para una compañera que se dedique a la albañilería, a la plomería, no tiene por qué tener una condición física o una condición de género. Una mujer puede ser tan hábil como constructora, como albañil, como un hombre. Una mujer puede ser tan hábil para manejar un transporte público como un hombre. Es decir, no hay ninguna justificación real para hacer esas diferencias en relación a las actividades laborales que pueda realizar un hombre o una mujer, ¿no? En otras cosas, ¿en cuál sí se podría? Díganme un solo ejemplo de cuál sí podría ser algo que pudiera diferenciar. Incluso el ejército, ¿no? Durante mucho tiempo las mujeres no fueron parte del ejército, porque decían que las mujeres no eran para la guerra. ¿En la iglesia no hay mujeres sacerdotes? En la católica, sí, en la católica no hay mujeres sacerdotisas, pues podríamos decir. De hecho, hace poquito también estaba oyendo en las noticias que el Papa Francisco ya aceptó que una mujer fuera, creo, algo así como secretaria de algún asunto menor, en donde las mujeres nunca habían estado, allá en Roma, pues, ¿no? En el Vaticano, y que bueno, que ahora ya aceptó que estuviera, ¿no? Entonces, que ahí van avanzando las mujeres dentro de esa iglesia. Otras iglesias sí, otras iglesias tienen sacerdotisas, tienen, sinceramente no sé cómo se les llama, ¿no? Ministras, etcétera, pero bueno, otras iglesias sí lo aceptan. En fin, el punto es que lo que estamos tratando de determinar cuáles son las causas de la violencia contra las mujeres. Todo esto son los efectos de la violencia contra las mujeres. Pero ¿cuáles son las causas? Y eso es lo que vamos a tratar de ver de manera un poquito más detallada el día de hoy. Nos vamos a las 8, ¿verdad? Sí. Está para el placer, no para la reproducción. Entonces, claro, la mayoría de los libros de texto omiten que las mujeres tenemos clítoris. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos hechas ¿para qué? Pues para la reproducción, ¿no? ¿Para qué es el acto sexual entre un hombre y una mujer? Pues para la reproducción. Y todo eso está basado
en lo que llamamos el sexo, ¿no? El sexo nos reconoce dentro de dos categorías. Es más, eso también es todo un tema que no vamos a abordar aquí porque nos llevaríamos toda la tarde si nada más existen dos tipos de sexo. Pero bueno, en la escuela, en la primaria, después en la secundaria y después socialmente y en las pláticas nos reconocemos como dos categorías, o bueno, una categoría binaria, ¿no? Sexual. O somos hombres o somos mujeres. No hay más. Y entonces naces mujer y ¿qué le llevan a tu mamá? Al hospital rosas, ¿no? Y el vestidito rosa y la princesa y el unicornio y la muñequita. Y bueno, bendito Dios ya nos llegó el muchacho. Bendito Dios nos llegó el niño. ¿No? Y entonces, ¿qué le llevan? Pues todo lo azul, ¿no? Los coches, el seguro, el papá. Ya por fin nació el que va a perpetuar. Bueno, hace poco también escuchaba en la calle, oye, es que tú, ¿cuántas hermanas tienes? No, pues todas somos mujeres. Ay, entonces ya no se va a perpetuar el apellido de tu papá, ¿no? Dice, Oli, ya se puede cambiar. Ya te puedes poner el otro antes, pero bueno, sigue habiendo como toda esa carga, ¿no? De las mujeres, si nacen mujeres, ya nos amolamos. Los hombres, si nacen hombres, pues también ya se amolaron de diferentes maneras, ¿no? Pero solamente hay dos categorías. Es una categoría binaria de la sexualidad social, occidental y, perdón por la expresión, capitalistamente construido, ¿no? O eres hombre o eres mujer. Y entonces, también desde la escuela te enseñan pues que tienes unas características físicas, ¿no? Las mujeres, ¿qué tenemos? Pues pechos, senos, ¿no? Las caderas anchas, las piernas más anchas. Ay, ¿por qué te dicen que tienes las caderas anchas? Ah, es que son cuerpos hechos para la reproducción. Entonces necesitan tener las caderas anchas, como si no existieran mujeres que son así unos palos, ¿no? ¿Se acuerdan de esta? Pues sí, y con senos, ¿no? ¿Sí o no? Hay hombres que tienen senos y así es, ¿no? Y hay hombres que incluso pueden tener su órgano reproductor masculino mucho más pequeño y mujeres que pueden tener la parte de su órgano reproductivo mucho más pronunciado, ¿no? Y entonces pareciera que se rompe este supuesto binarismo homogeneizante que nos han impuesto de cómo debemos de ser los hombres y cómo debemos de ser las mujeres. Pero básicamente lo que nos dicen es, tenemos pecho, preponderancia en las caderas, vello, menos vello, ¿no? Bueno, eso sí, no tenemos vello en el pecho, en la cara, todo eso, ¿no? Y en los hombres, la voz grave, ¿no? Porque tienen la famosa manzana de Adán, el pecho ancho o la espalda ancha, las caderas menos pronunciadas que las mujeres, más aparición de vello en todo el cuerpo, ¿no? Y básicamente entonces nos vamos por la vida pensando que todas las mujeres tienen un cierto tipo de cuerpo y todos los hombres tienen un cierto tipo de cuerpo y que así van a crecer, nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Eso es lo que se construye como sexo. ¿Sí? ¿Alguna otra característica del sexo? El vello, ¿no? ¿Allá alguna otra cuestión? No se aburran, por favor. No se aburran. Si tienen algún comentario, hagan así en la cámara y por acá las recibimos su comentario. ¿Y qué es género? ¿Alguien ha escuchado de Simone de Beauvoir? Filósofa francesa, ajá. La esposa de... Bueno, básicamente no era su esposa, ¿eh? En realidad estaban en una especie como de unión libre y para beneplácito de todas las que nos consideramos feministas, ella lo dejó. Al gran Jean-Paul Sartre, ¿no? Bueno, Simone de Beauvoir, esposa
concubina, amante, querida o como le queramos llamar, del gran filósofo francés existencialista Jean-Paul Sartre. Escribió un gran libro que se llama El segundo sexo. Imagínense esto por allá de los años 50, 60, ¿no? Si ahorita todavía tenemos como estas ideas de, es que sí manejan mal, maestra, es que sí se meten muy mal en las calles, ¿no? Bueno, si ahorita tenemos eso, pues imagínense en aquella época, ¿no? Y ella acuña una frase que sigue siendo muy importante para la política, para el derecho, para todo, que dice, no se nace mujer, se llega a serlo. No se nace mujer, se llega a serlo. Fíjense que, curiosamente, yo nací aquí, bueno, no aquí, ¿verdad? Nací cerquita de aquí. Yo nací en Torreón. Por angas del destino, no tengo familia acá. Mi papá se vino para acá cuando tenía 20 años. Mi mamá lo vino a alcanzar porque se escapó de su casa, o sea, fui completamente planeada, ¿verdad? Y nací en Torreón, ¿no? Entonces, en realidad yo conozco Torreón antes de nacer. Nací, me fui a los 40 días, regresé a los 11 años y esta es la tercera vez en mi vida que regreso a estas tierras, lo cual agradezco mucho porque me gusta además mucho el norte. Pero bueno, el punto es que nací mujer, ¿no? Nací siendo niña. Y entonces, ¿qué me implicó? Más allá de que nací en Torreón, pues ese era como anecdótico y por el gusto de estar acá. Pero ¿qué me implicó? ¿Qué me pasó cuando nazco con esto? Con senos, con vagina, con las caderas anchas, sin vello en la cara. ¿Qué me implicó? ¿Qué les implicó a las compañeras? A ustedes de allá, compañeras, ¿qué les implicó? ¿Qué significó? Pues en realidad nada, ¿no? O sea, naces como ser humano con ciertas características físicas y biológicas, ¿no? Que en realidad no tendrían por qué determinarte ninguna categoría de desigualdad. Sin embargo, pasa. Entonces, biológicamente, cuando hablamos de la construcción que hay allá que les causa tanta risa. ¿Quién es Daniel? Ah. Perdón, es que acá está un muchacho que les estaba causando risa aquí a las del salón. En realidad nada, no tendría por qué significar nada. Naces mujer o naces hombre, naces lo que se le llama en el humanismo, pues naces ser humano, ¿no? Naces ser humana, naces persona, con todos los... ¿Qué dice el artículo primero de la Convención Universal de los Derechos Humanos? ¿Alguien se acuerda? Si alguien se acuerda, voy a pedir que les den un punto extra. Allá, bueno, no sé si vayan a tener calificación, pero allá, alguien no lo busque, no sean trampis. Es decir, Google, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Ese es así como el postulado fundamental de la modernidad de derechos, el postulado fundamental y la base sustancial de lo que conocemos como los derechos humanos, ¿no? El reconocimiento de la igualdad desde el nacimiento de todas las personas. Todas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Todas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos? Los pobres son pobres porque quieren, ¿no? No porque nacieron en una colonia jodida, perdón por la expresión, con pocas posibilidades de avanzar, de ir a la escuela, de tener alimentación adecuada para poder tener lo mínimo de proteínas y de energía para poder estudiar y luego conseguir un trabajo, etcétera. Nacieron libres e iguales en dignidad y derecho que otro gran personaje de la humanidad, y este ejemplo me gusta ponerlo mucho, llamado
Slim. Vamos a poner no Slim padre, Slim hijo. De allá el que nació siendo el hijo del hombre más rico del mundo, en un país con más de 60 millones de pobres. Ya fue, de hecho ya hasta dejó de ser. Creo que ahora ya es como el tercero o cuarto más rico del mundo, ¿no? ¿Por qué es importante esto de todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? Bueno, este postulado fundamental que incluso tiene que ver con nuestro orden democrático, ¿no? O este sistema de democracia representativa. ¿Qué nos dice el sistema de democracia representativa? Una persona, un voto. Y todas y todos en México, nuestro voto vale lo mismo. Mi voto vale lo mismo que el de Slim, que el de Olga Sánchez Cordero, que el de la compañera Fabiola, que el del señor que está afuera vendiendo tacos. Todos nuestros votos valen absolutamente lo mismo. Ahí está el principio, medio tramposo a mi parecer en estos tiempos, de lo que se le llamó la igualdad liberal, ¿no? Este es el postulado fundamental del liberalismo. Todas las personas somos libres e iguales en dignidad y derecho porque así nacemos. De ahí se basa la construcción de la democracia representativa moderna, la construcción de los estados-nación, etcétera. Y entonces nace la democracia representativa y nacen gentes. Y nace obviamente un sistema que es el sistema capitalista, ¿no? En donde nos dice, pues como todos nacemos libres e iguales en libertad y derechos, pues también todos nacemos libres e iguales en oportunidades, ¿no? Y aparentemente así es. Hombres, mujeres, ricos, pobres, negros, blancos, indígenas, con discapacidad, sin discapacidad, todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos tenemos un voto. Todos podemos votar y ser votados, ¿no? Ajá. ¿Quién de aquí ha sido candidata de algo? ¿Allá? ¿Nadie? Pero ni de la cooperativa de la primaria. Ya quiero ser presidente de la cooperativa de la primaria. Bueno, entonces ese postulado de la Convención Universal de los Derechos Humanos tiene que ver con esta corriente de pensamiento humanista y liberal. Todas nacemos libres en igualdad de derechos, ¿no? ¿Y sigue siendo importante? Sí. ¿Sigue siendo algo que se debe de cumplir como un objetivo? Sí. ¿Pero es real? ¿Todas y todos nacemos libres en igualdad y dignidad y en derechos? El ejemplo más claro, les digo, es Slim. Slim y yo podemos votar y podemos ir a sacar nuestra credencial de elector y nuestro voto va a valer exactamente lo mismo. Pero el día que a mí me detengan un policía en la calle por pasarme un alto, ¿no? En mi bochito, pues, por así decirlo, y el día que detengan a Slim en la calle porque su chofer se pasó un alto, porque ni siquiera va a ir manejando él, ¿cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, de acceso a la justicia? Y ustedes lo deben de tener muchísimo más claro que yo. ¿Hay una diferencia social, económica, de acceso a la justicia entre las personas ricas y las personas pobres? ¿Sí o no? Sí. Las cárceles, no estoy diciendo que estén llenas de inocentes, a lo mejor no, pero sí hay mucho más llena de pobres que de gente rica, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy echando como, digamos, a manera de contexto filosófico, político, social y cultural, pues tiene que ver con esto que nos decía Simone de Beauvoir. No se nace mujer, se llega a serlo. En realidad se nace persona, ¿no? ¿Cómo es que se va construyendo el hecho de ser mujer en esta sociedad liberal, de una democracia representativa, capitalista y desigual? ¿Cómo se va construyendo el ser mujer? ¿Cómo se va construyendo el ser hombre? ¿Cómo se van construyendo esas categorías de desigualdad y discriminación de las que hablábamos desde el inicio? ¿Se construyen solas? ¿Se construyen naturalmente? ¿Se construyen porque sí? ¿Cómo decía en esta teoría de la biología? ¿Generación espontánea?
Todavía existe, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué querrá decirnos Simone de Beauvoir cuando dice, no se nace mujer? Me preocupa mucho su descanso, aunque no lo crea. No se nace mujer, se llega a serlo. 6:09, sí. Ya en 15 minutitos nos vamos. Para que se vayan a tomar el café. Para que hagan las preguntas. Se vayan a tomar el café y regresemos. Alguien que diga, bueno, mire, yo creo, maestra, que lo que quiso decir Simone de Beauvoir fue... Como decía, ¿no? Con Fox, lo que Simone de Beauvoir quiso decir. Fíjense que a mí me tocó conocer a ese tipo. No, al que era su vocero, al que se la pasaba diciendo, lo que el presidente quiso decir. Era un tipo tan nefasto, ni me acuerdo cómo se llama, pero era nefastísimo. Lo conocí personalmente y ay, qué tipo tan horrible. Pero bueno, ¿qué quiso decir Simone de Beauvoir? Por aquí, por allá. Hola, ya la compañera de enfrente ya hasta tiene su chamarrita, sí. Ay, ya sé. No, quédesela. Ya se acomodó así. Dijo, no, estoy a todo dar aquí. Ahí levantó la mano la compañera. A ver, díganos. Préstenle un micrófono, algo para que podamos escuchar. Bueno, ¿sí me escucha? No se escucha. No, espérenme, que no la escuchamos. ¿No se escucha todavía? Bueno, ¿se escucha? Ya. Bueno. Ya. ¿Ahora sí se escucha? Muy bien. Bueno, yo pienso que él quiso decir que nosotros al momento de nacer, tal cual lo dice usted, que nacemos siendo solamente personas. Entonces, al momento de que nacemos, las personas que están a nuestro alrededor son quienes imponen los roles de cómo vamos a vivir, que en este caso la mujer, pues vestiendo de rosita, iniciando con un bebé, poniéndole aretitos a la niña, y así sucesivamente toda la vida. Pero nacemos con todos esos derechos de la naturaleza, como puede ser el aire, el agua, todo lo que la naturaleza nos dio. Y lo demás lo va imponiendo la gente, las personas, y ya posteriormente las mismas personas tienen que ir organizándose para poder pues darnos esos derechos, que en este caso, como se empiezan a violar, tiene que haber cuestiones legales como la Constitución para que no las hagan efectivas. Yo pienso eso. Gracias. Ay, me da gusto que haya participado porque sí nos están escuchando. Ya. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que quiso decir Simone de Beauvoir es que nos han enseñado históricamente y culturalmente que uno nace, ¿se acuerdan? ¿Naces mujer o naces hombre? Y ya te amolaste. Bueno, porque además si se te ocurre en el transcurso de tu vida o desde chiquito que, oye, pero a mí la verdad es que no me siento cómoda siendo mujer, ni me gustan los niños, me gustan las niñas. Ay, cabrón. No, bueno, ya, ¿no? Se mete todo el lío. O bueno, me gustan las niñas, pero a mí me gustaría ser niño y me gustaría transformarme, ¿no? Entonces existen los transgéneros, las personas transgéneros. Y entonces ya se mete unas consideraciones así tremendamente complejas que han complejizado además el mundo del derecho, han complejizado el acceso a la justicia para estas personas con identidades que se les denomina no binarias, ¿no? O sea, es decir, no se consideran ni hombres ni mujeres. Ahora, bueno, hay lo que se le conoce como la comunidad que va más allá de eso, que es la LGBTTI. ¿Alguien sabe lo que significan todas esas siglas? ¿Sí? Lésbico, gay.
bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual y más. De hecho hay más, ¿no? Bueno, entonces como podrán ver, en realidad no se nace siendo nada. Sí, digo, ya si nos vamos a una onda así más filosófica, no se nace siendo nada. La sociedad y la cultura nos va construyendo, ¿no? Los órganos sexuales. ¿Ven cómo les da miedo decirlo así? Esa cosita que tenemos ahí. Hablen, ustedes hablen, hombre, estamos en un curso de estos. ¿O a poco en sus sentencias y en sus resoluciones dicen, ¿cómo le dicen? La cuevita de la mujer? Pues no, ¿verdad? No se comete violación. ¿Cómo le dicen en las periciales? Objeto duro de lados rombos, ¿no? Algo así. Cuando se habla del pene y se habla de la violación, por ejemplo, es cuando dicen sí, bueno, laceraciones, pero ¿cómo le dicen en las periciales? Objeto duro de bordos rombos, ¿no? Así se le conoce. Le fue introducido un objeto duro de bordos rombos. Y claro, uno podría confundirlo con un objeto, una botella, pero no, en realidad se refieren al pene. Entonces, bueno, es todo un tema eso. Pero sigue siendo así, o sea, se les ponen miles de nombres, ¿no? A los órganos sexuales. Pero sí puede ser que la diferencia de los órganos biológicos con los que nace una persona haga una diferencia de la persona, pero no se nace mujer, se nace con unos órganos sexuales reproductivos específicos. No necesaria, o sea, lo que nosotros, ¿cómo lo conceptualizamos socialmente? Como mujer. Ese es el tema, ese es el gran salto. Una persona puede nacer con órganos sexuales reproductivos eminentemente femeninos, ¿no? La vagina, por ejemplo. O eminentemente masculinos, como el pene, por así decirlo, ¿no? Y entonces se nace con ciertas características físicas y biológicas, eso es cierto. Pero ¿cuál es la asignación cultural que se le da a esas características físicas? Ese es el punto del género, esa es la gran diferencia entre el sexo y el género. ¿El sexo existe? Claro que existe, no lo vamos a negar, tampoco vamos a... Porque hay corrientes, bueno, al menos yo no. Hay corrientes feministas que sí lo niegan, pero ese es otro asunto, yo no lo niego. Yo, Jimena, ¿no? Como abogada además, porque imagínense lo complicado que se nos haría, ¿no? Como abogados. Pero bueno, naces con ciertas características físicas. El punto es que socialmente a estas características se le asigna un género o se le asigna una condición social y cultural desde que nace. ¿Ya nació con vagina? Ya. Rosa, muñecas, Barbies, enfermera, ama de casa, mamá, abuela y cuidadora. Nació con pene, ¿no? O sea, hombre, azul, carritos, mecánico, va a saber manejar bien, porque la hija no sabe manejar bien, esposo, proveedor, fuerte y cuidado. O sea, va a ser cuidado por su mujer, ¿no? Por su mujer. Entonces, esas son las características que se le asignan a estas condiciones biológicas, naturales y físicas con las que nacemos. Y a esas condiciones que se les va poniendo desde la sociedad se le conoce la construcción social del género. Esa es la gran diferencia entre sexo y género. ¿Sí? Tratando de concluir que el sexo viene a ser los atributos y lo que añade la sociedad son el comportamiento y las actividades. Creo yo, si eres niño te tienes que comportar de esta manera, si eres niña te tienes que ir comportando, realizar actividades de una y otra forma, adecuadas socialmente, culturalmente determinadas. La mujer o la niña más bien tiene que jugar a las cartitas, a las muñequitas, y el niño no, al fútbol, a la lucha,
digamos, básicamente sí, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, aunque se va complejizando, ¿no? O sea, lo que era jugar a la tacita de té, cuando eres un poquito más grandecita, yo me acuerdo mucho que a mí me decían mucho de niña, te jala la trenza porque le gustas. Ay, cabrón. ¿Mm? O sea, se va naturalizando la violencia contra las mujeres. Y más grandecita es, te cela porque te quiere. Por eso te cela, ¿no? Y ya te casas, bueno, no viene porque pues ve, o sea, vete cómo te descuidaste, ¿no? Te pega porque te quiere, sí, etcétera. Entonces, el jugar con cazuelitas se va complejizando, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir viendo. El punto es que cómo se va construyendo a partir de una situación biológica, pues, digamos, básica, ¿no? Que es las condiciones físicas con las que nacemos las personas, pues se va haciendo una construcción social que borra por completo, o sea, justifica sustancial e inicialmente en esto, aparentemente natural, pero al final lo acaba borrando. O sea, ya es lo de menos si tienes vagina, eres mujer, ¿no? Con o sin vagina, ¿no? Incluso te pueden quitar la matriz, los ovarios y todo porque te dio cáncer, pero sigues siendo mujer, ¿no? Incluso sin estas condiciones físicas, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Y eso nada más va a ser un paréntesis antes de irnos al descanso. No quiero entrar en polémica sobre esto, nada más quiero que lo conozcan. ¿Por qué se dice que no necesariamente se nace con vagina o con pene? Hay unas personas que en algún momento se les conocieron como hermafroditas, ¿no? Que en realidad son los transexuales. En realidad, estas personas efectivamente nacen con órganos sexuales masculinos y femeninos, ¿no? Y hubo todo un tema en Estados Unidos, en algún momento, en donde muchas personas de estas, justo en toda esta, digamos, ¿cómo se le diría? Como en toda esta voluntad de la sociedad, del binarismo sexual, eres hombre o eres mujer, no puede ser ninguna de las otras categorías que están en medio, porque la sociedad, el derecho, para no irnos más lejos y entendernos en este lenguaje. ¿Cuántos sexos reconoce el derecho? 2. Matrimonio entre hombre y mujer. Bueno, ha sido todo un tema aceptar, porque además ni siquiera es matrimonio, ¿no? Son sociedades de convivencia. Entonces, el derecho mismo, todo el sistema jurídico que tenemos, y por eso muchas compañeras dicen que es patriarcal, todo el sistema jurídico que tenemos se basa en el binarismo sexual, en el individuo y en la propiedad privada. Bueno, es mucho más complejo que eso, pero básicamente ese es el derecho que tenemos, ¿no? Y este binarismo sexual invisibiliza todas las otras posibilidades naturales que en los hechos sí suceden, o sea, sí nacen personas con órganos sexuales reproductivos masculinos y femeninos, y entonces quedan como que fuera, ¿no? O sea, lo que está fuera de la Constitución o lo que está fuera del derecho como que no existe. ¿Sí o no? ¿Cómo se come eso que no está en las leyes? Pues hay que inventarle una figura, ¿no? Y entonces, en Estados Unidos lo que hicieron, tratando de imponer este modelo binarismo del sexo, es que a todos esos niños nacidos con órganos sexuales reproductivos masculinos y femeninos, los metieron como a un hospital y les cambiaron el sexo, así tal cual, ¿no? Les pusieron, a los que tenían más vagina que pene, pues les quitaron la parte del pene y le pusieron vagina, ¿no? Y viceversa. Al final del experimento, la mayoría de esos niños cuando creció se suicidaron, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando, cuando tenemos esta condición natural, más que del binarismo sexual, estamos hablando del derecho a la identidad sexual, ¿no? Así como yo tengo derecho a la identidad, tengo derecho a un nombre, tengo derecho a un domicilio, tengo derecho... ¿Qué más implica el derecho a la identidad? Nombre, domicilio, bueno, ahora también celular, ¿no? Número celular, etcétera. Facebook. No es cierto, eso es broma. Es que se me queda viendo el señor así. No, eso no es parte de tus derechos. No. Pero bueno, básicamente en el derecho civil es el nombre, el domicilio, tu acta de nacimiento, ¿no? Es más, si no tienes acta de nacimiento, no existes.
Es tan... Bueno, ya no voy. Es que luego yo cuento muchas tonterías, pero no las voy a contar. No, por ejemplo, con personas desaparecidas, que es un caso que los casos que nosotros llevamos, hubo un gran tema sobre la presunción de muerte. Y fue todo un tema jurídico muy complicado de desmenuzar. Porque ¿qué haces cuando una persona está desaparecida? Y tienes que sacar sus ahorros del banco, tienes que ver con la guardia y custodia de sus hijos, tienes que ver con la hipoteca que debe de la casa, Hacienda. Es más, o sea, nosotras como personas tenemos una serie de cosas y obligaciones civiles, mercantiles, ¿no? Familiares que nos vamos poniendo a lo largo de la vida o el Estado nos los va imponiendo. ¿Y qué pasa cuando una persona está desaparecida? ¿Qué hacían antes? Existía la famosa figurita de presunción de muerte. ¿Y qué creen que siente un familiar cuya familia, su hijo, su esposo, su hermana, su padre está desaparecido y tienes que ir a decir que ya se murió? Cuando no tienes un cuerpo, no lo tienes. O sea, ¿cuál es la condición sine qua non para un acta de defunción? Un cuerpo sin vida, ¿no? Clínicamente dictaminado como muerto, etcétera, ¿no? Y cuando no lo tienes, ¿por qué tienes que presumir que está muerto? Entonces, ¿qué hizo el derecho? ¿Qué se hizo en el derecho internacional y con todo el movimiento de los desaparecidos? Se generó la figurita de declaración especial de ausencia. Y bueno, es todo un tema que no voy a explicar hoy aquí. Sería bonito, pero bueno, si quieren buscar sobre eso, es un tema muy interesante porque es una figura en donde en realidad tú vas con tu papelito de declaración especial de ausencia dictada por un juez. Seguramente a ustedes les va a tocar alguna vez. ¿Alguien de aquí es juez? ¿Jueza? Ustedes. Bueno, a los jueces del orden civil les va a tocar declarar sobre esta figura, declaración especial de ausencia. Y entonces ya una vez que te declaran la ausencia de tu familiar, pues tú vas con tu papelito al banco y es como si la persona estuviera, me explico, es una figura así hasta como metafísica, pues. O sea, la persona no está, pero sí está y tiene esos derechos o esa posibilidad del ejercicio de los derechos que solamente se podrían ejercer si la persona estuviera físicamente. Bueno, básicamente todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con lo mismo que esto. La identidad sexual es algo personalísimo. Nadie nos puede decir qué identidad sexual tenemos. Es una farsa y eso se puede discutir por horas de si un niño nace o no gay, ¿no? Desde niño o si se le construye. El punto es que si él decide serlo, tiene derecho al ejercicio de su identidad sexual sin ser discriminado y mucho menos a llegar a una posibilidad de lo que se le denomina un crimen de odio, ¿no? Que pueda ser asesinado de manera violenta por el hecho de hacer un ejercicio público de su identidad sexual con otro hombre. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No se nace mujer, se llega a serlo, tampoco se nace hombre, ¿eh? Se llega a serlo. Sí, tratándose de los hermafroditas que comenta usted, es lo mismo que los andróginos, porque hasta donde yo sé, el andrógino tiene, si es hombre, tiene características o rasgos femeninos, y si es mujer, tiene rasgos masculinos. ¿Es lo mismo? No, ¿se acuerdan de David Bowie? Sí. Ay, no me digan que no. Sí, ya murió. El señor. Hoy en la tarde su tarea es llegar a YouTube y buscar David Bowie. Bueno, David Bowie fue de los primeros que pusieron esa palabrita de la androginia. En realidad la androginia como tal no existía, ¿no? ¿Hay mujeres que tengan características fisionómicas de su cara más gruesas que otras? Sí. Hay jovencitos que tengan, hombres que tengan así la nariz, la boca, que incluso los veas, perdón, digas, parece mujer. Sí.
A eso se le llamó androginia. Y entonces en realidad no es así. Más bien, incluso ese tipo de características de decir, es que parece mujer, es que parece hombre, es parte de esto que estamos hablando. Hay una construcción social de cómo se debe de ver una mujer y cómo se debe de ver un hombre. Ahorita, si quieren, les paso unas imágenes de otro curso que damos precisamente sobre las categorías y los estereotipos y la interseccionalidad, en donde se ve muy claro esto, ¿no? O sea, cómo se supone que nos debemos de ver las mujeres y los hombres. Ustedes ven, bueno, acá en México obviamente pues tenemos como ciertas características, pero vayan a África o vean fotos de tribus africanas. Hombres y mujeres se ven iguales de la cara. Las personas orientales, ¿no? Muchos de ellos parecen, o sea, no es fácil como verlo y decir, es hombre o es mujer, ¿no? Porque acá estamos como socialmente construidos para vestirnos, cortarnos el pelo de tal manera, vestirnos de tal forma, pero a lo mejor si yo me cortara el pelo, la compañera o el señor se lo dejara crecer y se cortara el bigote, a lo mejor no sabríamos distinguirnos, ¿no? Entonces es parte de eso, no existe esto de la androginia propiamente y no es lo mismo que el transexualismo, ya no se le llama ¿cuál era la palabra que dijo? Hermafroditas, son personas transexuales, pero es esta parte de la construcción cultural, ¿no? Incluso a la vista, cómo debemos vernos cuando somos mujeres y cómo queremos que nos vean para que vean que somos mujeres. ¿Cómo queremos que nos vean cuando somos hombres? Pues sí, ¿no? Para que vean que soy bien macho, ¿no? O bien guapa, lo que sea.